y recursos contra el acecho, llamado Spark. Y yo voy a ser la moderadora y facilitadora del día de hoy. Además, voy a estar trabajando con tres panelistas que pueden ver aquí. Así que me gustaría darles un poco de información, además de lo que Christopher ya ha mencionado. La primera, si alguien que usted conoce o si usted mismo está sufriendo acecho, por favor, tengan acceso a la información que aparece en la página web de Spark para encontrar información y proveedores de servicio en su área. Spark no provee servicios directos a los sobrevivientes, así que por favor tengan acceso a la información en nuestra página web en caso de que esta información pueda ser útil para tener acceso a dichos servicios. Otro elemento que quería mencionar es que estamos grabando este webinario y va a estar disponible en la página web de Spark. Así que por favor no introduzcan ninguna información personal en el chat porque no va a ser algo confidencial. Por favor, tampoco lo utilicen para destacar algún caso particular o hablar sobre experiencias de sobrevivientes porque vamos a publicarlo en un espacio público. Habiendo dicho esto, si queremos que utilicen el espacio del chat para hacer las preguntas para los y las panelistas, así podremos monitorear las preguntas correctamente. Así que, como he dicho, utilicen el chat para las preguntas. Otro elemento que nos gustaría destacar es que los y las sobrevivientes van a destacar sus experiencias personales. Por lo tanto, escucharlas pueden ser traumático para algunas de las personas que están en este webinario. Así que, por favor, cuídense y también tienen recursos disponibles en nuestra página web para, en caso de que necesiten apoyo. Y además, me gustaría destacar dos últimas cosas. Por favor, siempre nos contactan para preguntar si vamos a dar certificados de asistencia a este webinar y en este caso no vamos a proveerlo. Hay muchas personas que están en este webinario y en este caso pues no podemos hacerlo para este webinario en particular. Y ya por último, pero no por ello menos importante, queríamos decir que estos sobrevivientes van a contar sus experiencias personales. En este caso no vamos a criticar ningún sistema ni ningún enfoque, son sus propias experiencias. Y sin mayor dilación, me gustaría presentarles a nuestros maravillosos panelistas del día de hoy. Además, también me gustaría decirles que Spark recibirá financiación del Departamento de Justicia de la Oficina sobre la Violencia contra las Mujeres. Y la información presentada es la de los panelistas y no representa el punto de vista de la Oficina sobre la Violencia contra las Mujeres del Departamento de la Justicia. Así que me gustaría compartir y presentarles hasta las tres panelistas del día de hoy. Así que por favor, vamos a darles la bienvenida y vamos a agradecerles el coraje que tienen y la disponibilidad para compartir sus situaciones. Tenemos a Matthew Herrick, Disha Washington y Caitlin Matthews. Así que vamos a empezar nuestro día de hoy permitiendo que nuestros panelistas se presenten para que nos den un contexto de su situación en particular. Así que, Matthew, ¿le gustaría comenzar? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Hola, hola a todos. Yo soy Matthew Herrick y ahora me gustaría darles pues la historia que yo tuve. En 2017 yo tenía una relación con una persona. La verdad es que fue una relación bastante corta, de unos 9 o 10 meses. Acabé la relación y desde el final de la relación me di cuenta de que era una persona que estaba fuera de control. Esta persona venía sin anunciármelo a mi casa o incluso a mi lugar de trabajo. Me estaba, por favor, pidiendo que volviésemos. Me pedía que hablase con él, que tomásemos un café y después todo esto se intensificó cuando empecé a poner más límites. Empezó a venir borracho y no se quería ir y todo esto se intensificó todavía más e incluso llegó el momento en el que tuve que pedir una orden de protección contra esta persona. Empezó a acecharme de forma física, me enviaba mensajes con números randos y esto ocurrió en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Después, también utilizó diferentes formas de control sobre mí. Empezó a contactarme con diferentes redes sociales, empezó también a cancelar mis tarjetas de débito
y además estaba suplantando mi identidad. Entonces tuve que cambiar mi número de teléfono y además siguió con este acoso. Sobre todo lo que estaba haciendo era hacerse pasar por mí en diferentes aplicaciones de citas, sobre todo utilizaba Grindr y lo que hacía era dañar mi imagen personal, mi información personal, mi altura, lo que estaba llevando para intentar tener reencuentros en la vida real y además también intentaba obtener información sobre mí. Así que lo que hacía esta persona era crear estos perfiles en las aplicaciones y además, por ejemplo, decía que tenía fantasías de violaciones o que organizaba orgías, que era seropositivo, que vendía drogas, además que también estaba incitando a la violencia racial. Así que durante 10 meses envió a 1.100 personas a mi hogar creían que estas personas creían que se iban a reunir conmigo, pero en verdad era él quien les estaba escribiendo. Yo podía levantarme una mañana y recibir 75 mensajes de números random. Hizo todo lo que estaba en su mano para controlar la narrativa y la autonomía de todo lo que hacía, de cada segundo de mi día. Así que en este proceso se me negó a obtener un informe policial. Nadie entendía lo que estaba experimentando ni lo que estaba ocurriendo realmente. Además, cuando obtuve una orden de protección, empezó a enviar, a falsificar emails y de hecho incluso tuve que estar durante 8 horas en una celda de prisión con una investigación. Así que durante toda esta experiencia, el abogado de distrito no sabía cómo qué hacer con este tipo de delitos, porque todo esto estaba generando, este doxing estaba siendo muy negativo para mí, así que todo esto ocurrió durante un año hasta que este hombre acabó detrás de las barreras y después tuvimos que hacer los informes policiales. Y efectivamente, el acecho fue uno de los 17 delitos de los que se le acusaron. La sentencia eran 8 años en prisión, pero al final tuvo que estar 4 años en prisión. Además, al final al final lo liberaron después de 2 años y medio y ahora es un hombre libre. Así que toda esta experiencia, podemos ver que yo estuve sufriendo diferentes tipos de acecho. Lo que esta persona hizo fue controlar todos los aspectos de mi vida. Yo me sentía muy inseguro, sin importar el tipo de entorno en el que me moviese. Además, también me acechaba y me acosaba a través de las redes sociales, a través de aplicaciones, de citas y utilizaba todo tipo de tecnología para intentar acabar conmigo. La verdad es que la experiencia, ah, pues bueno, no, quizás no quería ese resultado, pero al final hubo un resultado y esto demuestra que es muy importante que el sistema de justicia penal esté preparado para poder gestionar correctamente estos delitos. Muchísimas gracias, Matthew. Y yo sé que un poquito más tarde en el webinario vamos a hablar sobre algunas de las diferentes experiencias que han tenido todos, tanto en línea como en persona, y cómo todas estas experiencias han contribuido ante la respuesta que han tenido para así poder aumentar su seguridad y la rendición de cuentas de los delincuentes. Deisha, ¿les gustaría contarnos su contexto y su situación? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por haberme invitado y por intentar mejorar este proceso. Mi situación empezó en enero de 2014 y empezó cuando yo decidí pues tener dos citas con un hombre. En la segunda cita
ya decidí que no quería volver a ver a esta persona nunca más. Y cuando se lo hice saber, él me dijo, vale, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Yo tenía que centrarme en mi escuela y demás, y me dijo que él también tenía otras cosas en las que centrarse. Un mes más tarde decidió que esto no era suficiente y me contactó y me dijo que había cambiado de idea, que lo había pensado, que era un buen hombre y que merecía que le diese una oportunidad. Así que al principio me lo creé, porque cuando alguien nos dice, oye, pues lo he pensado y creo que me merezco otra oportunidad. No obstante, después los mensajes eh, eran mucho más frecuentes y el tono era, en el tono se veía que estaba mucho más enfadado. A finales de marzo solía recibir de 20 de 15 a 20 mensajes y en 2 semanas, 2 semanas después, podía recibir hasta 100 mensajes. Cada vez que bloqueaba su número de teléfono, me escribía desde otro número de teléfono diferente. En un momento determinado empezó a aparecer fuera de mi casa y a enviarme fotos desde fuera de mi casa. En ese momento decidí que era el momento de ir a la policía y rellenar un informe policial. Entre marzo y abril yo creo que rellené más o menos 3 informes policiales y finalmente tuve que irme de mi piso porque era demasiado. Además, también hice la petición para obtener una orden de alejamiento, pero como habíamos tenido algunas citas, dijeron que era algo doméstico. Entonces me enviaron al tribunal familiar. Así que estaba en la misma sala donde hay personas que han tenido relaciones durante años y yo solo tuve 2 personas con esta persona. Así que esto hizo que la cosa fuese mucho más complicada a la hora de tener una orden de alejamiento. En mayo decidí que tenía que mudarme. En este momento estaba fuera de mi casa, me hacía fotos cuando yo estaba rellenando los informes policiales y decía que todo esto era una broma para él. Finalmente fui capaz de mudarme y la verdad es que estoy condensando esto mucho porque en ese momento estaba perdiendo mi trabajo. Cada vez que conseguía un nuevo trabajo, él aparecía allí. Me mudé en junio y no había cambiado mi número de teléfono hasta ese momento, porque una parte de mí decía, oye, pues ¿por qué tengo que cambiar mi número de teléfono si ya me estoy mudando de casa? Además, recibí un mensaje de texto de mi propietario anterior y me hizo saber que habían encontrado agujeros en las paredes de mi piso. Y me dijo que eran cargos que yo tenía que pagar. Entonces me enviaron un link. Ten- Lo que yo hice es clicar a este link y era una dirección de IP y me robaban la dirección de IP para así saber de dónde estaba contestando. Además, también recibía paquetes vacíos. Básicamente lo que quería era que Correos le devolviese mi paquete con mi dirección corregida. Así que en este momento me di cuenta de que tenía que cambiar mi número de teléfono porque estaba recibiendo paquetes vacíos y me acuerdo de que cuando los recibía lo que hacía era echarles agua encima porque creía que había algo que me iba a seguir. En ese momento tenía más o menos 22 años y yo tenía todas las redes sociales, por lo tanto me encontraba y cada vez que yo le bloqueaba, él creaba nuevos perfiles. Después de tener como 15 perfiles, yo quité todas las redes sociales y poco a poco me fui aislando porque al final no podía confiar en nadie ni en nada. Eh, por último, se asignó un detective a mi caso y yo tenía un gran paquete con todas las interacciones, los informes policiales, todas las peticiones, las fotos que el stalker me había enviado de, de las notas que dejaba. Le decían que todo lo que estaba haciendo era estúpido, que al final la orden de alejamiento era solo un papel. Y bueno, pues quizás no lo hice bien. El detective habló con la persona y decía, oye, es que parece que sea un buen tipo. Entonces, lo que me está diciendo este hombre es que si no estoy en una relación con él, me va a matar.
Y dijo, sí, efectivamente es que me está diciendo la verdad. En este momento decidí tener un arma, hacerme con un arma, y esto fue en julio. Sabía a esta persona, la había conocido durante pues 2 citas, pero durante más tiempo lo había conocido como el stalker. Así que en julio, agosto, yo obtuve los últimos emails por su parte y me dijo que ya estaba cansado de jugar a juegos, que iba a cumplir con su promesa, que iba a matarme. Así que me registré para votar. Yo hice mi dirección pública y me encontró, o sea, apareció en mi casa en septiembre y yo pues tuve que dispararle como autodefensa. Es, he recortado mucho la historia. Al final él acabó yendo a la prisión y la sentencia fueron 8 años. Estuvo 4 años y y no fue ni a una prisión como tal. Además, también me contactó y me dijo que sabía dónde vivía y allí donde estuviese me iba a volver a encontrar. Ya. Y después volvió a stalkear, a acechar a otra persona y tuvo que volver a ese lugar durante 15 años. Así que esto cambió toda mi experiencia. Espero que compartir mi historia pueda ayudar a otros sobrevivientes para encontrar mejores medidas. Muchas gracias, Matthew y Deisha. Espero que hayan leído algunas de las respuestas que están apareciendo en el chat y donde las personas están expresando su apoyo luego de escuchar sus historias. Muchísimas gracias, por estar aquí. Les agradecen también nuestra audiencia la valentía por compartir su experiencia y por contarnos lo que sucedió en sus casos, ¿verdad? Así que vamos a respirar hondo y vamos a pasar a escuchar a Caitlin. Y les recuerdo que si lo desean, pueden utilizar el chat para hacerle preguntas a nuestros oradores. Y luego de que Caitlin nos cuente su experiencia, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Habla Caitlin. Bueno, hola a todos, soy Caitlin Mathis. Yo participé el año pasado de este seminario web, así que estoy muy agradecida de estar aquí nuevamente. Soy aquí como una sobreviviente hace unos 8 años. Mi acechador, eh, pre- eh, que fue el mismo que atacó a Jackie Van der Grief. Yo no conocí a Jackie, me hubiera encantado, pero antes de eso, en 2016, salí con un hombre durante 3 meses. Él tenía 29, yo tenía 18 años. Y empecé a ver algunos signos de alarma en la relación, además de la diferencia de edad. Y unos 2 meses después de comenzar esta relación, me esforcé para terminar esta relación y ahí es cuando se apareció en la casa de mi madre, justito antes de que me mude para estudiar, para ir al college, una semana y media antes de que me mude a mi departamento y cuando apareció en la casa de mi madre, me convenció de darle una segunda oportunidad de que volviera con él, aunque sabía muy profundo, muy dentro de mí que no debía hacerlo porque sabía que iba a averiguar dónde me mudaba una vez que empezara el college. Pero en realidad pensé que no iba a descubrir dónde iba a vivir y eso fue erróneo porque se apareció allí, ni bien me mudé. Y ahí es cuando fue la primera vez que tuve que hacer un informe en la policía, un informe policial. Empezaron las clases y yo estaba con mi compañera de cuarto y otras chicas que vivían en mi piso. Golpearon la puerta y cuando abrí la puerta estaba él allí. Y todos en la sala, todos los que estaban allí conmigo conocían mi situación, que yo estaba intentando terminar con esa relación. Y todos se quedaron como con la boca abierta, ¿no? Se cayó la mandíbula diciendo, no puedo creer que esté esta persona aquí. Y me pidió que fuéramos a la sala común y habláramos.
Y ahí es cuando mi compañera de cuarto intervino, llamaron a, a nuestro supervisor y a mi supervisora y ella me alentó a que presente mi informe policial. Y ahí es cuando empezó el efecto dominó, ¿verdad? Cuando hice ese informe policial, eh, se me informó que la persona sobre quien había estado haciendo un informe policial había sido arrestado la noche anterior en el campus, que estaba merodeando en el campus sin que yo me diera cuenta. Así que un oficial de la policía se dio cuenta de que me estaban acechando, me explicó qué es el acecho, cómo es un delito y que me informó sobre otras cosas acerca del acecho y todo el proceso, durante todo el proceso, no me dejaron sola, sino que me explicaron cuáles eran los pasos a seguir. Así que es una locura, ¿no es cierto?, para alguien que experimenta el acecho, recibir toda la ayuda que recibí. Y estoy muy agradecida por ello, pero justamente estoy aquí para que en otros casos también suceda que las víctimas reciban más ayuda, porque la mayoría no reciben el tipo de ayuda que recibí. Así que creo que este lugar de ventaja que yo tuve en el que recibí ayuda, creo que es el que merece todo el mundo y que no debería haber discriminación. Así que todavía vemos casos en los que no se manejan las cosas correctamente y por eso también estoy aquí para mostrar cuál es, a dónde puede llevar este comportamiento de acecho, porque puede llevar a otros delitos violentos. Durante mis estudios se me mantuvo segura durante todo el tiempo que duró el college. Mi acechador nunca tuvo la oportunidad de encontrarse conmigo a solas. Sí pudo acechar a otras personas, a otra persona y sí la acechó y no la pude prevenir por más que me hubiera gustado y utilizó su número de teléfono de esta otra persona y su página de Facebook para contactarse conmigo. No respondí yo a esa solicitud de amistad en Facebook durante muchos días, pero cada vez que me aparecía su nombre, me preguntaba, ¿no es cierto?, qué, eh, por qué esta persona está involucrada cuando no debería haberlo estado. Lo que quiero decir es que estoy muy agradecida de poder hablar con ustedes aquí hoy. Y también agradezco tener la oportunidad de seguir participando en estos debates para explicar cómo me sentí, cuáles fueron cómo fue la situación y también para ayudar a las víctimas y también para evitar que haya nuevas víctimas a futuro, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Estoy monitoreando el chat, veo algunas de las preguntas que aparecen, así que vamos a tratar de responder a todas esas preguntas y también destacar algunas de las cuestiones que los oradores y los panelistas han mencionado hoy. Una de las cosas que quisiera mencionar es que hablemos un poquito sobre estas cuestiones que han mencionado en el chat. ¿Cuáles son las cosas que fueron útiles? ¿Por qué había barreras? Quisiera reconocer también que en todos nuestros panelistas estaban en distintas zonas del país y la respuesta ante estas situaciones de acecho fue muy diferente. Es decir, que tenemos que pensar en lo que estas personas atravesaron, sus experiencias personales y que todos tenían la motivación, como hablamos en el seminario web, de poder compartir sus casos para que podamos reflexionar sobre la respuesta al acecho y las cosas en las que les hubiera gustado que la respuesta fuera diferente y no fue así. Una de las cosas que quisiera destacar también
es el hecho de que tenemos distintas definiciones cuando hablamos de acecho. Sabemos que muchas personas cuando nos referimos al acecho, muchos han incluido en el chat, bueno, la pregunta de cómo podemos reconocerlo, cómo podemos unir estos puntos y darnos cuenta de que es un caso de acecho. Y nos tenemos que concentrar, creo, en que cuando analizamos casos de acecho, muchas veces vemos que individuos estaban experimentando el acecho y las que personas que tenían que prevenirlas y responder a estos casos tal vez no tenían tan claro qué es el acecho. Entonces, ¿cómo definimos el acecho? Lo tenemos en pantalla, pero tenemos que pensar en otro tipo de información. Matthew, hay personas que incluyen en el chat que la variedad de la forma en que te han acechado y la tecnología que se han utilizado, que se ha utilizado para acecharte, deja a muchos en shock, ¿no es cierto? Pero hay personas que, ¿cuáles son las cosas que te gustaría que las personas se vayan hoy con una conclusión para casos como el tuyo? Basándome en mi experiencia personal, creo que el acecho es como una forma de abuso a veces con el aspecto físico o no. En mi caso se volvió extremadamente digital y fue acompañado por órdenes de protección y también, a pesar de eso, mi acechador pudo sortear este tipo de barreras, por así decirlo, y pudo utilizar esta forma de hacer suplantación de identidad para controlar mi vida, ¿verdad? Obteniendo cada vez más información sobre mi persona con interacciones haciéndose pasar por mí. Sé que puede sonar muy confuso, pero básicamente lo que hacía era utilizar interacciones que yo tuve con personas que se presentaban en mi casa o con quienes se interactuaba en mi hogar y en el proceso tal vez se me pidió que cambie mi horario, entonces él le perdía control gracias a esto, porque como mi horario fue cambiando, no podía recopilar la información porque no estaba físicamente presente. El acecho tiene que ver con el poder y con el control, con la manipulación, con crear miedo, todas estas cosas combinadas. Entonces, cuando él pasó a esta suplantación de identidad, donde había imágenes explícitas, sexuales de mi persona, las utilizaba también para difundir mi dirección, es decir, que hacía todo esto para que yo supiera que él estaba allí, que estaba allí presente. Así que en un día me pasó recibir a 23 personas que se presentaron en mi trabajo y en mi hogar pensando que iban a tener un encuentro sexual conmigo. Esa era su forma de acecharme y de saber que estaba siempre alrededor, ¿no? Merodeando. Este acecho digital es mucho más difícil de decirse, bueno, es muy difícil recopilar esta información y documentar este acecho en el mundo digital. Los daños físicos que surgían de esto sí era un delito que podía condenarse, pero era difícil justamente eh, recopilar toda esta documentación, por así decirlo, digital para poder ponerlo, implementarlo. Y ahora me gustaría aprovechar esta oportunidad para preguntarte algo, Matthew, porque hemos tenido algunas preguntas en el chat. Sí, por supuesto. Una persona nos ha dicho, ¿creen que la respuesta fue diferente y cree que ha habido algún tipo de discriminación o sesgo porque su relación con el stalker formaba parte, de forma particular la pregunta, la persona está
preguntando que si cree que sufrió cierta discriminación por formar parte de la comunidad LGTBQIA+. Y efectivamente, yo me enfrenté a muchos problemas a la hora de rellenar los informes policiales. De hecho, el término maricón también apareció, pero yo tengo que ser muy honesto con todo el mundo. Ellos no entendían, o al menos no querían entenderlo, no porque sea un hombre gay, pero porque soy un hombre. Y al final parecía que esto no podía ser un problema porque yo era un hombre. Y me acuerdo que algunos oficiales me decían, pues yo le estaba pidiendo que me ayudasen por mi vida, que me ayudasen. Y uno de los detectives me dijo, ¿qué quiere exactamente de nosotros? ¿Qué quiere que hagamos? En ese caso quería ser agradable, pero en este caso es que no me estaba permitiendo declarar o rellenar un informe policial. Y alguien conocía al abogado del distrito de violencia doméstica de la ciudad de Nueva York. En este caso me dieron su número de teléfono y así supe que mi caso iba a estar ahí, pero las fuerzas del orden no tenían ningún tipo de interés y esto tomó meses y meses de investigación penal para para que entendiesen la situación. Y además también me di cuenta de que al final nadie me entendía. Y algo que yo tengo que reconocer son las adversidades que sufren los grupos más marginalizados, entre ellos las personas de color, la comunidad LGTBQ, y también veo diferentes adversidades porque trabajo con diferentes capacidades donde las personas están recibiendo acecho y trabajan en la industria del sexo. En este caso, no son personas que se reconozcan como seres humanos, por lo tanto, es una carga que tenemos que reconocer. Saber que cada víctima, que cada individuo, que cada sobreviviente sufre diferentes problemas que son muy diferentes a la típica niña rubia con los ojitos azules. Si la comparamos con un hombre gay, una mujer trans o cualquier otra persona que pertenezca a estos grupos marginalizados. Muchísimas gracias, Macio. Deisha, ahora me gustaría pasar a usted. Y me gustaría que reflexionásemos sobre qué es lo que quieren que sepan las personas sobre el acecho y tengo algunas preguntas para usted que han dejado en el chat. Así que en primer lugar, pensamientos o ideas sobre el acecho. Lo que me gustaría que supiesen sobre el acecho es que es algo que le puede ocurrir a cualquier persona y se puede asumir de forma muy peligrosa que esta persona, estas personas pueden llevar a cabo el acecho en muy poco tiempo. Yo, por ejemplo, no estaba jugando a ningún juego como esta persona estaba diciendo. Esto le puede ocurrir a cualquiera. Y además, también me gustaría que las personas prestasen mucha atención al lenguaje que utilizan, porque muchas veces escucho decir cosas como, uy, he estado stalkeando un perfil de Facebook. No, tenemos que tener mucho cuidado con esto. O decir, bueno, pues es que he scrolleado, he ido hacia abajo en las fotos de Instagram hasta 2020. Esto es completamente diferente a que una persona se dedique a esto. Yo tengo mensajes de las personas que me decía, tú eres mi trabajo a tiempo completo y quizás puedo matarte. Esto es algo muy diferente. Por eso mismo digo que tenemos que tener muy cuidado con el lenguaje que utilizamos y no quiero que participemos en esto porque parece que sea algo que es una broma o divertido o es algo que nos tendría que gustar o por lo que nos tendríamos que sentir orgullosos de que alguien estuviese cotilleando nuestro perfil durante tanto tiempo. Y lo que yo creo que las personas no prestan lo suficiente atención es que cuando alguien está realizando un acecho, es que estas personas sí que entienden el sistema y muchas veces no les damos crédito. El stalker sabía que podía
salirse con la suya. Me enviaba memes, por ejemplo, o infografías. Y decían, por ejemplo, un porcentaje de criminales se han escapado de la justicia, para que se imaginen lo que era capaz de hacer. Así que en el contexto de las sentencias, muchas veces se dice, ah, no, es que esta persona no es ninguna amenaza. Yo creo que es una idea muy peligrosa que tenemos que evitar, porque los stalkers saben exactamente qué es lo que están haciendo y además esto puede ocurrirle a cualquier persona. Y como ya he dicho, yo tuve que dispararle. Y en el momento en el que tuvo la libertad condicional, esta persona volvió a acechar a otra persona. Así que es algo que tenemos que prevenir para que se detenga. Muchísimas gracias, Deisha. Hablaremos sobre esto un poquito más tarde, pero bueno, vamos a pasar primero a Caitlin para que nos comente qué quiere que las personas sepan sobre el acecho. Y una pregunta que tenemos en el chat, ¿hubo algún momento o algún evento en el que cambió la idea de decir, bueno, pues esto es un comportamiento que me preocupa, esto es un comportamiento que pertenece al acecho? Pues al principio recibes un mensaje de una persona que nos dice, bueno, pues he pensado en ti. Y yo dije, bueno, vale, pero en un momento determinado obtuve 20 mensajes seguidos y yo dije, bueno, es que esto es muy raro y sobre todo cuando empecé a recibir fotos desde fuera de mi casa y no había ninguna forma de la que hubiese podido obtener este tipo de información. Y como he dicho, esto poco a poco fue aumentando. E incluso me estuvo mandando mapas donde aparecía la casa de mis padres y yo decía, pero ¿cómo puede tener esta información? Y esto a mí fue algo horrible para mí, porque mi padre vivía solo y esto me paralizó. Así que yo me di cuenta de que esto era muy diferente de una persona que únicamente está un poco jugando conmigo y sobre todo destacar la frecuencia porque esta persona no tenía tiempo para hacer cualquier otra cosa. Había muchísimos mensajes, había muchísimas cosas y yo me preguntaba, pero ¿cómo tiene tanto tiempo? Porque básicamente esta persona estaba haciendo que mi vida fuese un verdadero infierno. Muchísimas gracias, Deisha. Creo que es algo que también han repetido muchas personas que están aquí en el chat, el hecho de destacar la intensidad de estas situaciones. Lo que intentan hacer estos delincuentes para obtener su control y es algo que han destacado los y las participantes de esta sesión. Así que muchísimas gracias por compartir esta experiencia tan particular. Y ahora, Caitlin, me gustaría pasar a usted y que conteste a esta pregunta. ¿Qué le gustaría que las personas em, supieran sobre el acecho? Y después hablaremos sobre otras preguntas del chat. Yo creo que la experiencia del acecho para mí duró un mes y medio y lo cierto es que no fue una experiencia tan larga si lo comparo con otros casos, sobre todo después de escuchar pues Jackie, después de lo que hizo, pues lo arrestaron un par de días después y hubo un par de días entre medio, pero yo esos días la verdad es que no podía dormir. Y a pesar, incluso cuando mi stalker ya estaba en la prisión, yo creía que necesitaba todavía más respuestas. Yo no entendía cómo alguien podía hacer lo que él había hecho, cómo podía haber acabado con la vida de una mujer joven y bellísima que tenía toda la vida delante de ella. Yo no lo entendía. Y hubo días en los que yo volvía a casa de mi clase y me tiraba al suelo y no paraba de llorar. Es que no podía hacer otra cosa. Tanto mi compañera de habitación como muchas otras personas me ayudaron. Y yo no hubiese podido salir adelante sin ese grupo de personas que me ayudaron. Así que tenemos que entender también cuáles son los efectos a largo plazo del acecho. Para Deisha y para Matthew, como bien han dicho, al final sienten que no tienen el poder, que no reciben ningún tipo de ayuda.
Y da mucho miedo saber que estas personas están ahí, están mirándonos incluso cuando no nos damos cuenta. Yo estoy contenta de no haber tenido que experimentar todo esto durante mucho tiempo y en mi caso las fuerzas del orden sí que actuaron y estoy muy agradecida por ello. No obstante, ese sentimiento sigue estando ahí, el sentimiento de miedo y muchas veces no siento que pueda compartir. Entonces, cuando en 2016, cuando yo estaba atravesando por todo esto, no quería que mi nombre asociase a todo esto. Yo solo quería vivir una vida normal como una estudiante de universidad normal. Y yo escuchaba a personas que hablaban sobre mí, pero no me daba cuenta de que estaban hablando verdaderamente sobre mí. Entonces esto hizo que me sintiese un poquito diferente, pero como he dicho, tenía aquellas personas que me apoyaban y que me ayudaron verdaderamente a salir adelante. Pero ese sentimiento de tener de estar mirando todos los ratos a todos los lados de una hiperprevención es algo que se queda. Y yo siempre me aseguro, por ejemplo, de que mis amigos y amigas llegan seguros y seguras a casa. Y siempre me preocupo cuando mis amigos y amigas se van a casa con una persona random. Siempre pues les digo, bueno, pues que no te vayas a casa con una persona que acabas de conocer, porque así es como Jackie perdió la vida. Y ella no tenía ni idea del tipo de hombre con quien estaba. Hay personas que se ponen máscaras y que aparentan ser una buena persona. Y al final esto nos sorprende, ¿no? Porque luego siempre hay personas que dicen, ah, no, yo no creía que esta persona pudiese hacer esto, no tenían malas intenciones, pero tienen dos caras y tenemos que ser muy conscientes. Además, también quiero que las personas se queden con la idea del homicidio y, y del ritmo lento. Y yo creo que hablamos de esto el año pasado también. Sobre todo entender a dónde lleva este comportamiento. Y si podemos hacer algo para prevenirlo, para concienciar, para sensibilizar, para que se conozca más, yo creo que es efectivamente lo que tenemos que seguir haciendo, como estamos haciendo hoy. Pues Caitlin, muy buen punto. De hecho, hay una persona en el chat que también quería saber, por ejemplo, ha mencionado la palabra hipervigilancia. Entonces, ¿ha habido algo que le ha ayudado con este sentimiento de hipervigilancia o algo que le ha ayudado a abordar el impacto que el acecho tuvo? Bueno, pues yo intento llevarlo como puedo. También hemos hablado sobre el hecho de que hubo algunos recursos disponibles para usted. Y cuando pudo tener acceso a dichos recursos, consideró que eran bastante útiles. ¿Le gustaría hablar sobre ellos? Sí, por supuesto. Cuando yo estaba experimentando el acecho, el UNT, tuve al decano de los estudiantes que me contactó y me dijo que podíamos tener una cita con el tribunal del condado de Denton para poder obtener una orden de protección. Y era tan simple como esto. Nos dijeron, si quieren que hagamos la cita, nos lo hace saber y lo vamos a hacer. Entonces yo pues pensé sobre ello un día o dos y dije, ay, es que no quiero ser esa persona que vaya ahí fuera y que lo haga, no quiero hacerlo. Pero al final llegó un punto en el que esta persona me estaba acosando en línea, estaba pretendiendo ser un estudiante de UNT, estaba utilizando los hashtags UNT 2020. De hecho, los hashtags se utilizaban mucho en ese momento. Y a pesar de esto, hizo algunas afirmaciones falsas y dijo que le había transmitido una ITS. Y de hecho yo incluso pensé que podía haber obtenido una ITS de él. Y yo me preguntaba, porque él publicó algunas fotos y dije, pero ¿de qué está hablando? Yo quería estar segura, pero nunca estamos seguras al 100%. Al final esto me dio mucho miedo y yo pensaba que mi vida se iba a acabar, la verdad. Ahora mismo no lo veo así. Pero en este momento
decidí que tenía que tener esta cita y pues pudieron organizar la cita con el tribunal en menos de una semana y la verdad es que hicieron que el proceso fuese muy sencillo por mi parte. No tuve que esperar para una llamada de vuelta. Cuando tuvimos la cita, pues me dijeron es que la necesita y además me aconsejaron antes incluso de necesitarlo. Y esto es como debería hacerse, porque cuando alguien necesita una orden de protección es cuando lo necesitan. No obstante, el proceso que tienen que atravesar para obtener esta orden de protección, pues sabemos que hay muchas personas que se pierden en este proceso y esto es ridículo. ¿Por qué es tan complejo este proceso? ¿Por qué no puede ser un proceso simple como el que yo tuve? Y yo entiendo que hay una falta de las fuerzas del orden, que hay mucha problemática, sobre todo dependiendo de la parte demográfica en la que vivan. No obstante, quizás yo no hubiese estado aquí si no hubiese obtenido esos recursos. Así que yo quiero hacer todo lo que esté en mi mano para que sepamos que esos recursos están disponibles para todo el mundo. La situación de todo el mundo es diferente. No obstante, contar con alguien que nos pueda guiar no tendría que ser tan complicado. Eso me recuerda, uno de los monitores de las mantras que tenemos es que los sobrevivientes tendrían que obtener estas respuestas fácilmente, ¿verdad? Así que escuchando a Matthew and Deja, destacaron muchas de las barreras que encontraron en sus situaciones particulares, en sus casos. Así que hay algunas personas en el chat que les preguntaban a ambos si tuvieron respuestas del sistema y si hubo personas o cosas que sucedieron en sus casos que sí los ayudaron, que sí les resultaron de utilidad. No sé quién quiere responder primero. Obviamente pueden decir que no fue el caso, ¿verdad? Que no tuvieron ninguna ayuda, pero tal vez decir las cosas que sienten que sí hubieran sido de ayuda, que hubieran querido, la ayuda con la que hubieran querido contar. Deja, puedes ir, responder primero si lo deseas. Sí, en mi caso fue la receta perfecta. Me acababa de mudar a una ciudad nueva, sola, en un estado diferente, así que todavía no tenía ningún amigo ni nadie que me protegiera o me cuidara en ese momento. Y sonreía porque decía, quisiera decirles, bueno, hubo esta persona que sí me ayudó y que dijo, bueno, este caso parece sospechoso, pero lamentablemente no hubo nada de eso y presenté muchos informes policiales hasta el momento en que hasta que me conocían por mi nombre, ¿verdad? O sea, a ese punto visitaba tan seguido la estación de policía. Me hubiese encantado decirles que sí hubo una persona que me ayudó, pero la verdad fue la receta perfecta para el desastre. Yo estaba en un lugar nuevo y estaba sola, ¿verdad? Me di cuenta de que no había nadie que me iba a ayudar. Recuerdo que una vez recibí un mensaje de texto de un número desconocido que decía, hey, estamos fuera de tu departamento con tu novio y necesitamos el código de la puerta para entrar. O sea, esta persona que me acosaba era absolutamente encantadora, carismática, logró el código para entrar a mi edificio, ¿verdad? Contactando a una amiga y diciéndole, bueno, acabo de dejar a tu novio en la puerta, necesitamos el código y le dieron el código, ¿verdad? Entonces, luego de bloquear a muchísimas veces eh, a los nuevos contactos en mis perfiles en las redes sociales, me ha creado uno nuevo y le tenía que dar de baja. Recuerdo haber perdido un puesto de trabajo porque ya no dormía bien, me acababan de contratar, necesitaba este empleo y el primer día me dormía sentada, ¿verdad? Me dormía parada, estaba exhausta y bueno, perdí mi lugar de trabajo. O sea que como dije, era la receta perfecta. Hay personas en el chat de ella que preguntan sobre el empleo y si has tenido algún empleador que tuvo una respuesta positiva o si pudieras
si tuvieras una varita mágica y pudieras hablar con los empleadores, decirles, bueno, ¿qué harías en estos casos? ¿Qué deberían hacer? Es una pregunta difícil porque en un punto los empleadores se preocupan por sus propios negocios y cuando compré mi arma eh, y llevaba el arma conmigo a trabajar, me dijeron, bueno, no podés traer el arma al trabajo y me dije, bueno, no puedo trabajar más aquí entonces porque esa persona, mi acosador, me estaba amenazando de muerte. Y esto me daba vergüenza en un punto decir, bueno, ni siquiera tuve tiempo de presentar un informe policial porque ya mi acosador descubría dónde trabajaba o me echaban el primer día porque me quedaba dormida, como dije al principio. No sé cómo sobrevivir, la verdad, no sé cómo hice realmente. Hay muchos mensajes de de reconocimiento a todos ustedes sobre lo que han atravesado, ya sea físicamente o emocionalmente, muchos mensajes que expresan mucho respeto por todo lo que han atravesado. Matthews, no sé si quieres hacer algún comentario. Sí, quisiera comenzar con las barreras antes de hablar de lo que fue útil. Las barreras para mí, sin duda, fueron presentar un informe policial. No entendían la situación, entonces no la reconocían y no me permitían presentar ese informe. Y en mi caso escaló todo tan rápido que la secretaria ni siquiera me permitía ver al juez al principio y mi hermana, que no le tiene miedo a nada, me dijo, bueno, vamos juntos y te voy a ayudar, el juez te tiene que ver. Y yo volví a ver a esta secretaria llorando, diciéndole, necesito ver al juez y mostrándole la evidencia que había podido recopilar y eso fue una gran barrera, o sea, que me escuchen. Cualquier recurso que hubiese tenido hubiese cambiado mucho para mí la situación como Spark y todas los recursos que se han creado y los recursos de ayuda de salud mental también y cómo obtener una orden de protección, porque cada vez que esta persona se hacía pasar por mí en las redes sociales, si bien estaba definido en esa orden de protección que no tenía derecho a suplantar mi identidad y a hacerse pasar por mí, esto fue una base muy importante para ayudarme porque en cualquier forma que estuviera acosándome o acechándome, estaba violando esa orden de protección, ¿verdad? Creo que en ese momento, si alguien me hubiese ayudado a cómo atravesar el sistema en general y cuáles eran los pasos a seguir, me ha pasado incluso hacer una publicación en Facebook suplicando ayuda y de ese modo me conectaron con la oficina del fiscal del distrito. Yo vivía en Nueva York en ese momento y tuve la suerte de ponerme en contacto con un muy buen abogado que estaba muy comprometido con lo que estaba sucediendo y me hizo entender que esto era un tipo de crimen y que fue un paso más allá y que buscaron recursos, porque yo también había sufrido repercusiones económicas porque había perdido mi empleo. Me dieron, por ejemplo, dinero para poder tomar Ubers para volver a mi hogar en vez de tomar el subte porque había esta violencia física todo el tiempo y
esta persona se aseguraba de que yo recibiera este tipo de agresiones físicas e incluso amenazas de muerte. Y la barrera que enfrentamos es que esa evidencia de violencia digital, poder hacerla una evidencia. Muchas veces los proveedores de los servicios de tecnología no nos brindan la información que necesitamos. Los proveedores de Internet tienen una inmunidad total sobre lo que sucede en sus plataformas, entonces no necesitan necesariamente responder a las citaciones por parte de las autoridades y de aplicación de la ley, y no tienen tampoco la obligación de contestarnos en estos mensajes en las plataformas. Aunque sepan que están facilitando de cierto modo el delito, no hay responsabilidad o registros de su parte, y tienen la posibilidad de bajar el contenido en 24 horas o de dejarlo en línea durante mucho tiempo, durante un año, como fue en mi caso. Entonces, creo que todos deben saber cuán importante es tratar de obtener esa evidencia, esas pruebas digitales, sabiendo que es una base fundamental para obtener órdenes de protección y otros recursos para poder condenar estos delitos que se están cometiendo, sabiendo que puede llevar una semana, 4 meses, un año obtener esa información o esa evidencia, y esto es una barrera muy importante a la que nos enfrentamos ante estos casos de violencia digital. Presentar informes policiales muy detallados fue de muchísima utilidad. Yo empecé a registrar todas las interacciones en un cuaderno, y descripciones de las personas que conocía, cuáles eran sus expectativas, su edad, su peso, el momento del día, el horario. Detallaba todo lo que estaba sucediendo todo el tiempo, que eso también fue muy útil cuando pude obtener las pruebas digitales. Entonces, creo que luego de que obtuve un cierto monto de dinero para acceder a ciertos servicios de ayuda a las víctimas, pude acceder a terapia de por vida por un cierto monto. A veces es difícil obtener este tipo de ayuda porque es un poco engorroso el proceso, pero es muy, muy útil. Y hubo algunas situaciones en las que tuve suerte, por así decirlo, aunque no parezca. Pero bueno, yo lo considero así porque estoy vivo contándoles esta historia, contándoles mi experiencia. No quisiera entrar en muchos detalles, pero sí terminé demandando a la aplicación de citas. Mi abogada basada en Nueva York en su momento así me lo sugirió, y eso disminuyó el abuso que estaba sufriendo, para poder obtener la condena de esta persona. Entonces, creo que esto fue en 2017. Si miro en retrospectiva todas estas cosas, poder recopilar toda esa información, esas capturas de pantalla, todo lo que me parecía que podía utilizarse como prueba. Creo que lo haría sin duda ahora que sé más sobre el tema, porque eso hubiera sido de ayuda para presentar ante las autoridades. Eso fue de importancia en mi caso, y creo que no todas las víctimas, todos los sobrevivientes lo hacen, pero es algo que sugiero que se haga sin duda si pueden hacerlo, y que esto va a tener un impacto muy importante en el modo en que la acusación o el proceso de acusación criminal suceda.
Y podemos hablar ahora sobre la documentación, porque hubo algunas personas en el chat que también hablaron sobre la documentación. Vamos a tener a personas de mi equipo que van a añadir el link de la documentación que tiene Spark disponible para que así lo tengan disponible. Y además también reconocer lo que Matthew ha dicho, que hay que poner mucho tiempo y esfuerzo para documentar todo esto y cuán difícil fue en su caso. Y Kaylin, me gustaría hacerle una pregunta a usted. Pero bueno, en el chat he visto que algunos de ustedes han hablado sobre el impacto que esto ha tenido en su salud mental. Y además, también me gustaría decir lo siguiente. Cuando hablamos sobre el acecho, muchas personas quieren que los delincuentes tengan directamente problemas mentales. Y muchas veces pues intenta documentar estos problemas mentales. Efectivamente, algunos de estos delincuentes tienen problemas con poder y con control, así que por favor no confundan los problemas de salud mental con problemas de poder y de control. Así que bueno, es para que lo tengan en cuenta. Y además, también me gustaría centrarnos en el impacto de la salud mental que esto ha tenido en ustedes. Y Kaylin, una de las preguntas que se ha hecho en el chat es lo siguiente. Quizás Kaylin puede hablarnos un poquito de los recursos que usted utilizó. Nos ha comentado que estuvo en el campus y en la educación comunitaria. Ha mencionado que hubo algunas personas que sabían lo que le estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué tipo de recursos educativos cree que tendrían que contar, tendría que haber en los campus? Sí, pues, por ejemplo, las chicas siempre se aseguraban de que yo estuviese bien, que estuviese en la sala común, por ejemplo, y el hecho de que el RA no me permitiese hacer un informe, pues me dijo, es que tenemos que hacerlo de verdad. Sí, efectivamente, tenemos que hacerlo. Si no hubiésemos enviado esta documentación, creo que la historia hubiese sido completamente diferente. Por eso mismo creo que en los campus tendrían que haber más recursos. Y básicamente creo que necesitan educar a los niños y las niñas en el instituto o incluso antes. Hace poco leí un artículo que hablaba de personas en Canadá que volaron hasta California para pues pues reunirse con una niña con la que estaban jugando a juegos de vídeo y hubo un ataque o algo. Entonces, incluso jugando a videojuegos se comparte información. Esto puede ser negativo para ellos porque si no conocen este tipo de información o no saben el impacto que puede tener compartir esta información, esto puede tener un impacto muy negativo en su vida. Y por eso mismo digo que tenemos que compartir esta información, ya no solo en el colegio, sino antes. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecida de los oficiales que me ayudaron. No obstante, si podemos tener una cierta formación antes de todo esto, pues estaría mucho mejor. Yo, por ejemplo, tenía 18 años y era bastante naif. Y lo cierto es que mi madre, por ejemplo, ya me había dado muy buena información. Pues me habló sobre qué es lo que tenía que buscar cuando estuviese quedando con personas, porque yo cuando estaba creciendo, pues ella también quedaba. Y creo que tenía que haber más recursos, pero de forma general, no solo en los colegios. Además, también las órdenes, la policía y demás autoridades tendrían que poder ayudarnos. Es decir, no tienen que no tienen que hacer como, bueno, tienen que estar ahí y creo que tienen que también ayudarnos a recopilar muchas más pruebas, sobre todo para facilitar todo el tema del acecho, porque el acoso en línea muchas veces se cree que no es nada. Nos dicen, no, pues bueno, ignóralo, ya está. Pero no, es que hay personas que reciben cientos de mensajes y no podemos ignorar todo eso, porque al final esto nos pone los pelos de punta. La verdad es que pude recibir muchos recursos. Hubo, por ejemplo, asesorías, además también
conté con un refugio de violencia doméstica que da también servicios y en este caso me dieron asistencia gratuita y esto fue una gran ayuda, el hecho de poder hablar con alguien sobre esto, abrirme y contar los detalles que quizás no quiero compartir con el resto del mundo. Es decir, yo soy un libro abierto ahora mismo, pero en ese momento no hubiese sido fácil hablar sobre todo esto. No obstante, sabía que tenía que contar todos los detalles que estaban ahí. Por lo tanto, tener este recurso fue esencial para mí. Y yo creo que esto es todo lo que me ayudó. Y además también el tema de la documentación. El hecho de que el oficial del UNT me dio su número y su dirección de email y me dijo que le podía enviar pues todo lo que tuviese para documentarlo. Por lo tanto, contar con estos datos hizo que el proceso fuese muy sencillo. Yo creo que esto es lo que hay que hacer, ¿no? No tenemos que poner a la víctima en el centro, sino que las fuerzas del orden tendrían que guiarnos un paso tras otro. Y si las fuerzas del orden no pueden hacerlo, pues entonces tiene que haber otro grupo de trabajo que pueda hacerlo. Porque hay personas que tienen problemas para incluso llegar a los tribunales y no tendría que ser así. Pero bueno, esto básicamente cubre todo. ¿Me he dejado algo, Jennifer? No, no, la verdad es que has dicho muchísimas cosas. Y además puedo decir que en este webinario ustedes son los educadores y las educadoras, por lo tanto es la oportunidad que tienen para compartir todo este. Además, me gustaría saber qué es lo que les gustaría compartir con las personas que están aquí. Así que, Matthew, ¿quiere empezar? Y después pasaremos a una ronda de preguntas. Sí, por supuesto, pues básicamente voy a reiterar lo que se ha mencionado anteriormente, que la adversidad pues depende de cada experiencia individual y que cada persona, el acecho que sufre cada persona es diferente, sobre todo cuando hablamos de comunidades marginalizadas y el trato que reciben de las fuerzas del orden y el proceso, porque esto no equivale a lo que es al proceso que sufriría una víctima perfecta. Por eso mismo digo que hay que estar muy bien preparado mientras seguía a una persona a través del sistema. Esto quiere decir que las personas que pertenecen a grupos marginalizados, pues quizás va a tener que luchar un poquito más y tenemos que quizás hacer todas las preguntas y que la ignorancia de estos individuos no acabe con nosotros. Además, también me gustaría recalcar lo que se ha mencionado anteriormente, que la terminología, el lenguaje que utilizamos es algo muy importante a la hora de enfocar cómo nos dirigimos a las víctimas de sobrevivientes, porque muchas veces nos culpan y a veces no se dan cuenta. Se trata de un tema muy sensible y por eso mismo creo que las víctimas y los sobrevivientes muchas veces tienen esta lucha interna de preguntarse, pero ¿cómo he podido acabar en esta situación? ¿Por qué he escogido a esta persona? Si había diferentes signos y hay diferentes razones dependiendo pues del estado emocional de la persona, el gaslighting, por ejemplo, o diferentes efectos. Y no hay una razón real, es que puede ocurrirle a cualquier persona como ya hemos dicho anteriormente. Y además también entender todas esas barreras que hemos mencionado en la sesión de hoy, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de recopilación de las pruebas digitales, entender la importancia que todo esto tiene y centrarnos en también las órdenes de protección. A veces son difíciles de obtener. No obstante, estos son uno de los elementos más esenciales en los procesos penales de procesamiento. Y yo puedo asegurarles que esto es muy, muy importante. Sobre todo va a depender de cada experiencia individual.
y tenemos que pedirles que incluyan nuestra situación en las órdenes de protección. Yo creo que será más probable que lo incluyan hoy en día, en 2025, que cuando yo sufrí el acecho en 2017. Así que yo creo que esto pues va obviamente a tener un impacto diferente en cómo se va a evaluar y a procesar el delito. Caitlin, ¿qué diría usted? Yo creo que hacer estas preguntas, como Matthew ha dicho, es muy, muy importante. Incluso si creen que se trata de una pregunta estúpida, porque todo esto puede salvar la vida de alguien. Además, también creo que tendríamos que hacer más de lo que estamos haciendo para que las fuerzas del orden rindan cuentas, así como los oficiales de los tribunales, porque muchas veces, pues todo esto depende de los tribunales. Además, necesitamos contar con un conjunto de recursos y de regularizaciones para que las fuerzas del orden y las oficiales de tribunales puedan rendir cuentas y tenemos que tener líneas claras para asegurar estos recursos, pero creo que todo esto tiene que estar claro para para que se garantice a las víctimas que tienen acceso a los recursos y a la asistencia que necesitan para poder afrontar toda esta situación. Y yo creo que esta es una forma en la que podemos también reducir la discriminación que forma parte de todos estos casos de acechos, porque vamos a seguir viendo a personas que forman parte de las minorías que van a seguir recibiendo este tipo de discriminaciones. Por lo tanto, si tenemos un conjunto de recursos estandarizados y podemos crear unas ciertas regulaciones en las que las agencias, las fuerzas del orden y los oficiales de tribunales pues puedan rendir cuentas, es una forma en la que podemos salvar vidas y además tener muy en cuenta la educación. Tenemos que nombrarlo y tenemos que detener todos los casos de acecho. Muchísimas gracias. Deisha, adelante. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que ya se ha mencionado. Y yo lo que les pediría es que entiendan que en cada historia de delitos tienen que entender que estamos hablando de la vida de una persona y de la experiencia de una persona. Y me gustaría también que se pusiesen en su situación. ¿Qué ocurriría si esto me ocurriese a mí? ¿Qué ocurriría si le ocurriese a mi hermana o a mi hermano? ¿Cómo me sentiría? ¿Y qué tipo de apoyo me gustaría recibir? Yo yo podría decir, además, si no pueden defender o apoyar a una víctima, bueno, pues lo que va a ocurrir es que van a estar en una situación de mucho estrés. Y mi trabajo no es saber qué leyes se pueden implementar, qué es legal, qué no es legal. En mi situación, al final, pues básicamente no podía ir al tribunal y demás. Y, y al final el proceso fue mucho, mucho más largo de lo que tendría que hacer. Y yo decía, bueno, es que yo solo quería que todo se acabase. Y parecía que yo era la que había hecho algo mal. Entonces, esto es algo que ocurrió, que me ocurrió a mí. Además, a mí me gustaría decir que si están en una posición en la que puedan asegurarse de que las víctimas estén actualizadas sobre todo esto, pues esto sería muy útil. Yo disparé a esta persona en septiembre en 2014. Y él conocía el sistema, a pesar de que estuvo en el hospital durante 4 meses, como ya conocía el sistema, por ejemplo, pues no iba al tribunal y tuvieron que pedirle que fuese un par de veces antes de forzarle. Así que cada vez que había una cita con el tribunal, yo estaba ahí eh, para dar mi declaración. Y al final, cuando fue al tribunal por primera vez en julio, primero le dejaron hablar a él. Normalmente esto no tendría que ser así. Y creó esta narrativa sobre el amor, sobre que estaba enfermo, que quería casarse conmigo y que luego se empezó a drogar, etcétera, etcétera. Y yo empecé a escucharle
Y de hecho habían perdido toda mi documentación, ni tan siquiera sabían que yo estaba ahí. Así que no podemos defender eh, cuando dicen, por ejemplo, no, es que ha dicho que no va a ir al tribunal, no hemos podido traerle. Porque yo, por ejemplo, no tenía dinero o el tiempo para seguir faltando al trabajo y seguir yendo 3 días seguidos al tribunal. Mi orden de protección, a pesar de que hice la solicitud, no salió, no me la dieron hasta después de que yo eh, le disparé a esta persona. Y durante todo el proceso me dije, bueno, tengo 22 años, tuve que atravesar todo eso, le disparé a una persona, es algo muy difícil de asimilar y justamente quiero ser una intercesora para las víctimas, para que nadie tenga que atravesar este tipo de situaciones. Muchas gracias, Deisha, Caitlin. Quisiera darles la oportunidad de formular más preguntas, nos quedan algunos minutos, y mientras los participantes antes hacen eso, quisiera contarles algunas cosas. Quisiéramos que todos se unan a la iniciativa del 17 de enero de Spark. Vamos a tener un vivo en Instagram con la persona que va a recibir el premio Peggy Klinky. Es un premio que empezamos a distribuir el año pasado en el reconocimiento a las personas que tienen eh, que generan un impacto para los sobrevivientes del acecho. Y como han escuchado de personas que han tenido una experiencia en esta llamada, hacer este tipo de acciones es muy importante y poder pensar cómo podemos educar sobre el acecho. Así que este año, el 18 de enero, estamos reconociendo el segundo día de acción anual a nivel nacional y los invitamos a verificar esta información en las redes sociales y tenemos una campaña a partir del 18 de enero para crear conciencia sobre el acecho. Esto surgió por los familiares de Peggy que vieron cómo su personalidad se fue apagando y por eso se conmemora el 18 de enero con esta campaña de utilizar cosas brillosas con eso, con brillo para recordar su personalidad, cómo era su personalidad llena de luz y antes de que le sucediera todo esto. Así que quisiera agradecerles a todos y también quisiera recordarles que pueden visitar nuestro sitio web que movemos en pantalla. La idea era justamente que pudiéramos tener este diálogo, este intercambio en este mes de concientización sobre el acecho y vamos a tratar de em, ver las últimas preguntas que quedan, pero quisiera agradecer personalmente a nuestros tesoradores para participar de este seminario web, que creo que es uno de los que más influencia tienen de todos los que organizamos en todo el año y como directora de Spark tienen mi agradecimiento muy, muy sincero. Así que vamos a ver algunas preguntas. Algunos preguntaban sobre las intercesores basados en la comunidad y si alguno tuvo interacción con algún intercesor basado en la comunidad y si sí lo hicieron o si no lo hicieron. ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su opinión sobre las líneas de ayuda? Creo que Deja lo has mencionado, ¿no es cierto? La dificultad de acceder al sistema de justicia. Me gustaría saber qué opinan sobre estos recursos, ¿verdad? Los intercesores a nivel de la comunidad y las líneas de ayuda. Habla de ella. Creo que cualquier recurso que tengamos disponible para que las víctimas obtengan información lo antes posible, aunque sea una dirección a la que se puedan dirigir o como un primer paso. Creo que esto va a ser beneficioso siempre porque suele ser una situación en la que estamos muy perdidos. Entonces creo que esto sería algo muy bueno, que hay una distinción muy importante en los distintos tipos de acecho y
que a veces es un problema cuando se minimiza el acecho, ¿no es cierto? Cuando se nos dice, bueno, estás enojado con tu ex o, bueno, son cosas que no deberían decirse, pero son cosas que se dicen y creo que debería aclararse. Matthew, Caitlin, ¿algo que quieran agregar? Habla Matthew. Creo que en mi caso, la línea de ayuda o cualquier recurso eh, para luchar contra este acecho hubiese cambiado mucho la situación. Mira, en mi caso yo obtuve esta orden de protección, esta orden de alejamiento, porque me lo aconsejaron quienes estaban alrededor mío, les parecía la mejor opción, pero hasta que no intervino un abogado y alguien que me ayudó a atravesar todo este sistema y que yo poder hacer una investigación para tratar de entender el sistema y todo, mi situación no cambió. Creo que es una excelente idea. Creo que una guía, una especie de manual sobre cómo afrontar el acecho hubiese sido muy útil en mi caso. Así que creo que ya se trate de una línea de ayuda a nivel comunitario o a nivel nacional, dependiendo de dónde nos encontremos, ya sea en los Estados Unidos o donde sea, creo que tener esta guía de recursos dentro de la comunidad, ya sé que es mucho pedir, pero creo que sería muy, muy útil para cualquiera, aunque sea la información más básica, porque es es una situación muy abrumadora, muy caótica, y cuando alguien es víctima de estos delitos, no pueden pensar las cosas en forma categórica o ordenarlas, no pueden pensar qué hacer, en qué hacer, qué pasos a seguir, porque están en modo de supervivencia, ¿verdad? Así que, bueno. Es algo a tener en cuenta. Muchas gracias, Matthew. ¿Algo que quieran mencionar como conclusión antes de que demos cierre a este seminario? Habla Caitlin. Quería darle las gracias a todos los participantes y a quienes trabajan para ayudar a las víctimas. Habla Deisha. Muchas gracias a todos para los que trabajan para trabajar y hacer que este proceso sea más simple. Habla Matthew. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Habla Jennifer. Así que hablo en nombre de todos los participantes de esta llamada. Muchas gracias a los tres por su tiempo y por compartirnos su historia. Empezamos entonces seguimos, mejor dicho, con estas acciones del mes de enero, en el mes de concientización.